Muy bien, bueno, vamos a darle continuidad. La sesión anterior estábamos tomando distintos factores de riesgo que se encuentran en el contexto social, familiar, cultural, en donde se están desenvolviendo y desarrollando los menores. Otro de los modelos para darle continuidad es el sociológico, ¿sí? En este modelo se toman en cuenta aquellos aspectos sociales, pero también psicológicos, socialmente psicológicos, donde se abordan distintos temas de procesos de participación cognitiva, es decir, el estrés familiar que ocasiona distintas enfermedades mentales o problemas de salud mental, aislamiento social de la familia, el punto en el que la familia tiene un grado de aceptación de la violencia, tanto física, sexual, verbal y psicológica. Y otra parte muy importante que es la organización social de la comunidad. De qué manera esta está estructurada y a qué niveles esta está influyendo en la participación de que en la comunidad se esté desarrollando o no se esté llevando a cabo un desarrollo integral. El modelo de segunda generación referente a lo psicosocial abarca lo que es el padre, los padres, los tutores, el niño, niña o adolescente y la situación en la que éste se encuentra. El modelo de tercera generación es la parte donde hay un procesamiento de la información que es recibida por parte de los niños y es otorgada por los padres o tutores dentro de un contexto o situación, ya sea problema, ya sea de carencia económica, alimentaria, de cuestión de salud, enfermedad, ¿sí? Otro es la teoría del estrés y el afrontamiento. En algún momento ustedes, no sé, han realizado visitas domiciliarias o no las han realizado, pero cuando van, por ejemplo, en la calle, ahora como trabajadores sociales o estudiantes de trabajo social, somos más observativos, no sé si les ha pasado. Vamos en la calle, vemos una casita sencilla, que casi se les va a caer el techo encima a los niños, ¿no? Vemos un poquito con falta de higiene, desnutridos, con su moquito, hay unos que traen piojitos, ¿verdad? No sé si les ha pasado. Bueno, mi hijo dice que él ya se bañó. Él no. No sé si les ha pasado que han escuchado o han observado de manera directa que en distintas familias tienen una capacidad para afrontar las situaciones o circunstancias que están atravesando. En cambio, tenemos otro grupo de familias que la situación precaria de la economía, falta de empleo, etcétera, y de alimento, por lo tanto, desencadena una serie de necesidades dentro de la misma, ¿sí? Que en lugar de tener una capacidad de aceptación de la situación, de la realidad, decir, a ver, estoy aquí, tengo este problema económico, pues ahora, ¿qué me queda? Pues buscar trabajo, buscar alguna oportunidad, solicitar algún tipo de apoyo. No sé si han observado. Pues bueno, aquí se aborda también cómo los niños aprenden y de esa manera la capacidad de aceptación y de asimilación de los niños de la circunstancia de sus padres. No sé si lograron comprender. Es decir, la capacidad que tiene un adulto, un padre de familia, de afrontar las circunstancias o, en su defecto, que los problemas le afecten emocional, bueno, sobre todo mentalmente, va a generar un impacto negativo en el desarrollo neurológico de nuestros niños, ¿sí? No sé si ustedes han visto una imagen donde está la maestra y el niño y la madre del niño, donde la maestra le está diciendo, oiga señora,
Su hijo es muy grosero, dice esta y esta y esta y esta palabra, imagínense las que quieran, pero son altisonantes, ¿no? ¿Cómo cree, señora, si yo no le enseño eso a mi hijo? ¿Cómo cree, maestra? Digo, yo no le enseño eso a mi hijo. Yo no sé dónde lo está aprendiendo, seguramente sus amiguitos, ¿no? Ok, termina la conversación. Llegando a la casa, van llegando a la casa y la mamá le empieza a decir al niño, ¿cómo ves a esa fea maestra, horrenda? Y imagínense otras palabras. Es que esto se está grabando, no se puede decir más, ¿no? ¿Cómo ves? No. Pero la maestra le está diciendo al esposo, no directamente al niño, ¿sí? ¿De dónde creen que el niño aprende? ¿De los videos? De los padres, De los padres, maestra. efectivamente, ¿sí? Hay una porción que para ser nosotros buenos padres, ejemplo de nuestros hijos, debemos comprender que los niños siempre nos van a imitar, ¿sí? No siempre va a ser lo que yo le diga. Hijo, no digas groserías. Y por este lado estoy, híjole, ¿no? Si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos niños con valores, etcétera, nosotros somos el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, para estas circunstancias, la teoría del estrés y del afrontamiento tiene que ver mucho con la capacidad de respuesta que tienen los padres y tutores ante las circunstancias que se están atravesando. Las situaciones de riesgo. Las sociedades desarrolladas y avanzadas son un escenario de nuevos grupos de riesgo social. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo social? No estamos, bueno, yo en lo personal no estoy en contra de la libertad de expresión. No estoy en contra de que cada ser humano ejerza su derecho. Lo que sí estoy en contra es que un sujeto, al exigir sus derechos, fraccione o fracture los derechos de otros, ¿sí? Por ejemplo, las comunidades, algunas comunidades de género, de algún tipo de género, no es cuál, pero que marchan semidesnudos, semidesnudas por las calles con distintos niños, genera en el cerebro del niño una imagen la cual le está diciendo, yo puedo ser así, no pasa nada, esto es normal, ¿no? Sin embargo, no hay una evaluación del impacto que puede generar en la vida de ese niño o de esa niña, ¿sí? Por algo, los niños en su desarrollo, tanto cognitivo, tanto físico, tanto del lenguaje, etcétera, no están aptos para tomar decisiones. Es por eso que los padres somos los responsables, ¿verdad? Nosotros los llevamos de la mano, nosotros les enseñamos a cruzar la calle, nosotros somos quienes va y lo inscribe a un curso, ¿verdad? Somos en casa quien le enseña el respeto, la convivencia, la comunicación, la aceptación, el amor. Sin embargo, este tipo de imágenes causa un efecto tanto negativo, contundentemente eh, confunde al menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cerebro está en desarrollo, ¿sí? Al estar en desarrollo, lo que está recibiendo, lo que está aprendiendo, es lo que va a proyectar cuando sea adulto, ¿sí? Hay un estudio lo voy a buscar y me gustaría, la verdad, especializarme en este aspecto de por qué algunas personas toman ciertas decisiones. Sí, por favor.
que aparentemente estas personas buscan que sus derechos sean tomados en cuenta, ¿sí? Saben, no sé si saben a lo que me refiero, muchas personas buscan que estos derechos se hagan válidos sin importar, ¿no?, las consecuencias o lo que el impacto que puede generar a la sociedad, tanto positivo como negativo. Pero dentro de sí, de la persona, no hay, de verdad, se ha encontrado estudios, incluso hasta teológicos, ¿no?, religiosos, vaya también, científicos, que este tipo de conductas son manifestadas porque en la infancia tuvieron una situación que afectó, ¿sí?, tanto su salud mental, emocional, física, ¿sí? Y se encontró que algunos de estos niños fueron abusados sexualmente, ¿sí? Entonces, es más allá de juzgar a una persona, o sea, no vamos en contra, pero también hay de que entender que la prioridad está en atender su salud mental. Y hablo desde lo personal, ¿eh? Hablábamos hace unos días acerca de los niveles de autoridad, si recuerdan, y el impacto que genera los niveles de autoridad o la nula autoridad en la vida de un infante, ¿sí? Cuando hay una negligencia o una ausencia de los lazos afectivos, tienden a ser adultos con excesos, con falta de disciplina, con también con los hijos, cuando llegan a tener hijos, con la ausencia de los mismos, ¿sí? Niñas, niños y adolescentes acogidos o tutelados por las instituciones de protección de menores de otros países que han migrado hasta aquí sin sus familias, adolescentes infractores que han cometido delitos, objetos de medidas judiciales, hijos e hijas de trabajadores jornaleros, niñas, niños y adolescentes en situaciones de orientación homosexual, con identidad transexual o transgénero, con graves enfermedades mentales, alumnos con necesidades educativas especiales o específicas, derivadas de discapacidad de su origen o pertenencia de un medio social desfavorecido. Menores que son sujetos activos o pasivos de maltrato, violencia. Adolescentes con consumos problemáticos de drogas. Maltratos infantiles, familiares, desestructura familiar y dinámica conflictiva entre padres e hijos. Estos son factores de riesgo en la infancia. Permítanme un segundito. ¿Cómo ven? Es más allá de decir, ay, ¿por qué esta persona se comporta así? Digo, más si somos trabajadores sociales, ¿no? Entendemos que la participación de un sujeto en un equipo de trabajo, en un equipo de institucional, educativa, en distintos contextos donde te encuentres, ¿sí? ¿Por qué tiene este comportamiento? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no se da cuenta de esto? ¿Por qué no se da cuenta del otro, no? Y es real. No sé si han visto ese meme donde dice, cuando eres trabajador social, soltero, soltera, hablo de los solteros, y te está hablando un chico o una chica, lo primero que haces es hacerle su familiograma. A ver cómo está la situación social, familiar, económica, de relaciones, ¿verdad? Si fue abandonada o abandonado por su padre, si hubo alcoholismo, si hubo violencia, cuántas parejas tuvo la mamá o el papá, cuántos hermanos dentro de la familia, hubo infidelidad, todo eso, ¿sí? Entonces hay una comprensión de la situación.
¿no? Tampoco es decir, ah, ok, te paso esto y te voy a pasar el otro. No, sino de tomar partida como profesionales, de tomar decisiones. Y ahorita vamos a abordar parte de la unidad número 3, ¿sí? De la intervención del trabajador social con menores. ¿Sí? Hay una comprensión en un primer momento de qué está pasando, ¿no? Ejemplo, cuando ustedes estén en un instituto educativo, si es que llegan a participar, ¿no? Que les guste. Y te llega un niño conflictivo. Hay algunos maestros que te van a decir, yo ya no lo aguanto, ten, es tuyo, ahí quédatelo. Pues son esos niños los que más atención necesitan, porque desconocemos en un primer momento qué está pasando en casa. Cuando sientas al niño, no llega y le vamos a decir, ¿por qué te portas mal? ¿Por qué regañaste esto? ¿Por qué hiciste lo? No, al contrario. Hola, yo soy fulana de tal. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Empezar a generar un lazo de empatía con el sujeto. ¿Sí? Nosotros como trabajadores sociales es una práctica profesional totalmente humana que se caracteriza por la empatía, por el ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Profesionalmente no es de que está llorando, me voy a llorar con él, no, sino que primero me presento, genero un vínculo, una relación de amistad en ese preciso momento que genere confianza. Si no sabemos qué es lo que tiene, no vamos a poder entrevistarlo, no vamos a poder intervenir. O por lo menos esto puede tardar mucho más de lo que se espera, ¿no? Muy bien. Bueno, esta ya la dejamos. Vamos con la unidad 3, la intervención profesional del trabajador social. En un primer momento, ¿por qué intervenimos con un menor? Un menor es un sujeto social. Desde que nace, incluso cuando es concebido, yo lo considero así, tiene derechos propios, tiene derecho a la vida, nace, crece, tiene sus propias capacidades, habilidades de pensar, de aprender, de actuar, participar e incluso decidir sobre cuestiones que le son inherentes a su persona. Por ejemplo, cuando un niño se siente incómodo con un familiar, tienes que saber por qué está incómodo. Los niños regularmente son muy confianzudos, ¿sí? Y más aquellos niños que tienen un ambiente familiar más tranquilo, pese a otros con problemas familiares. Son amistosos, los niños son amistosos, ¿sí? Entonces, cuando un niño decide, yo no voy a saludar a esa persona, no es por grosería, es porque no quiere y lo está decidiendo y está bien. Por ejemplo, cuando te dice, mamá, es que no me gustan las verduras, tú le explicas, tú le dices, ¿sí? No, mamá, es que el brócoli me da dolor en mi pancita, ¿no? Entonces ya empieza a tomar decisiones a su nivel, tanto en lo individual como en lo social. Lleva a cuestionar y repensar las relaciones sociales en la escuela y en el papel de los docentes en el proceso de socialización y por ende en el desarrollo personal y social de los niños desde edades tempranas. ¿En qué momento nosotros identificamos alguna de estas cuestiones dentro de las aulas? Muy importante, el proceso de socialización. Yo me acuerdo, ay Dios mío, yo digo puro, yo me acuerdo. Pero ¿quién no en la primaria tal vez pasó una circunstancia de bullying? ¿No? Que ya a ti no, hijo, afortunadamente. Pero yo sí, en primaria. Estaba ya acorralada con una niña y un niño, ¿no? Que de repente empezaban a decirme, yo no sé su imaginación, yo nunca me imaginé esto. Y sí, te vamos a llevar a una lancha y te vamos a aventar a los tiburones. Ahora pues, eso me llegaron a decir. Primero de primaria.
Ahora que estoy más grande, haciendo conciencia, porque en un primer momento me costaba trabajo socializar, etcétera, o hacer amigos, hasta la fecha, me acuerdo de esa parte, digo, ay, Dios mío, cuánta imaginación tenían esos niños. ¿Dónde estaba mi cabeza, mi razonamiento de que me iban a llevar? Y en una lancha, unos niños, ¿no? Pero hay niños tan inteligentes que digamos, híjole, no, tú no puedes, tú ni eres capaz, es más, tú ni entregas tu tarea, ¿qué me vas a estar llevando? ¿No? Y lo he visto, esa capacidad de respuesta, que aunque es en defensa, también está socializando, ¿sí? Bueno, el trabajador social con menores es es el profesional que valora las situaciones donde el menor esté en riesgo, ¿sí? Es decir, se encuentra en distintos lugares y va a hacer tarea, bueno, actividad, pero bueno, ya se los doy. El trabajador social interviene donde quiera que haya familias y niños en situación de necesidad, ¿sí? Les proyecto algunos de los lugares donde se pueden encontrar, y por lo menos debería haber trabajadores sociales especializados, ¿sí? En menores. Son las escuelas, son las agencias de adopción, son los servicios sociales, son los centros de acogimiento o piso de tutelar, ¿sí? En cada uno de estos lugares, el trabajador social interviene con un equipo interdisciplinario y su función primordial en cualquiera de las áreas donde él se encuentre, trabajador social, valorar las situaciones donde el menor se pueda encontrar en riesgo, si es que se encuentra en riesgo. Porque, por ejemplo, en el hospital general o el hospital en general, tenemos niños que llegan pues accidentados, ¿no? Por un accidente donde estaba en la bicicleta rodando y pues se cayó y se lastimó, ¿no? Un accidente, por ejemplo, que se cayó del sillón, de la cama. Otra circunstancia donde le dio gripa y tos y neumonía. Otra, el apéndice, es otro ejemplo, ¿no? Situaciones externas, ajenas a lo externo y situaciones internas. Pero cuando ya tenemos casos de que la niña se ahogó en la ¿cómo se llama? En la cisterna, que herida por arma de fuego, quemaduras de grados, traumatismos cráneoencefálicos, violaciones sexuales, ¿sí? Abusos físicos, quemaduras con cigarro. Uy, ¿qué hace el trabajador social? ¿No? En un primer momento entrevistamos. Ahí está Rosy, no me dejará mentir. El trabajador social hace una serie de preguntas. Está escribiendo, preguntándote. Pero cuando nos encontramos con unas circunstancias de estas, donde evaluamos, observamos e identificamos que el menor está en riesgo, en una situación de riesgo que lo llevó a ese lugar, nosotros empezamos a proponer medidas de protección o empezamos también a darle seguimiento. Cuando tenemos este tipo de casos, ahí adentro tenemos un área que se llama CEPAVI, ¿sí? Que atiende la violencia de género, violaciones sexuales, abusos físicos, etcétera, ¿sí? Pero también se notifica al Ministerio Público. Enseguida, pues se le da seguimiento. Eso es dentro del hospital. Antes de la pandemia se le daba un seguimiento como nosotros, como trabajadores sociales, pero ya hay un área que se llama CEPAVI y es esa área la que le da seguimiento. Es un trabajador social también, ¿sí? Se identifica la situación de riesgo. Ahora,
¿Qué pasa en los institutos escolares? De la misma manera, tenemos un niño en el cual nosotros necesitamos especializarnos al respecto para darle seguimiento, ¿de acuerdo? Nosotros como trabajadores sociales evaluamos las necesidades, la situación y determinar el tipo de ayuda que nuestro menor y su familia necesita y requiere, además de recopilar, compartir datos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la familia, pues también tengo que compartir hasta cierto punto la información con los profesores, con los psicólogos o con los médicos, ¿sí? Desde el área donde te encuentres. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo una evaluación de las necesidades de nuestro menor. Identificamos que requiere de apoyo psicológico o de salud mental, pues lo referimos con el psicólogo y le comentamos la situación. Ausencia del menor en las aulas, pues bueno, comentamos con el profesor la situación por la cual el menor no va a asistir, ¿sí? Y así con varios profesionales. También llevamos distintas investigaciones sobre posibles tratamientos y los servicios pertinentes disponibles para darle seguimiento al caso. Además de que creamos planes de tratamiento, resumimos lo que hay que hacer para cumplir con las metas específicas y proporcionar la atención adecuada. Es decir, ser objetivos, que nos vamos a encontrar distintos casos donde requiera atención de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá. No, pero hay que ser objetivo. Valorar la situación de riesgo y cuál es aquella situación la que pone en riesgo la vida del menor, ¿sí? O sea, darle prioridad entre toda la lista de riesgos, acomodarla por orden. A ver, esta es uno, esta es dos, primero voy a atacar esto, disminuir o erradicar esto, enseguida esto, fortalecer el otro, aumentar esto, ¿de acuerdo? Muy bien. No solo eso, sino que conectamos a los niños con distintos recursos, apoyos e instituciones donde se puede solicitar del apoyo, de ayuda. También nuestra participación como trabajadores sociales damos referencias, ¿sí? Hacia otras instituciones, profesiones, profesionales que tengan, por ejemplo, una falta de apoyo en cierta comunidad. Es decir, si tú ubicas que en tu comunidad no hay un centro de atención de desarrollo integral familiar, por ejemplo el DIF, pues bueno, solicitarla a la instancia pertinente de su intervención. Atención directa, enseñar a los padres y niños sobre cómo hacer frente a diferentes situaciones. Es lo que comentaba hace rato. En una visita domiciliaria identificamos que el padre se quedó sin trabajo, pero en lugar de salir a trabajar, pues se queda encerrado, triste, o alcoholizándose, no sé, evaluar la situación, proponer una estrategia de intervención y enseñarles cómo hacer frente a sus diferentes situaciones, ¿sí? Por ejemplo, me armo un taller y lo llevo a la colonia, donde ya gestioné lo que ellos pueden hacer de acuerdo a sus intereses. Previamente hago un tipo de estudio estadístico de qué les gustaría, qué oficios les gustaría aprender, gestiono a los profesionales correspondientes y el material para que ellos puedan trabajar, ¿no? Digamos, esa es una propuesta. Entonces, dentro de la atención directa está dar visitas domiciliarias, consultas sociales, ¿sí? Terapia. Nosotros damos distintas formas de terapia, pero sobre todo es para corregir la conducta y tratar distintos problemas de salud mental. No somos psicólogos, lo repito, podemos referirla a la instancia. Sin embargo, podemos especializarnos. Ojo ahí, eres trabajador social, pero también quieres especializarte al respecto, lo puedes hacer, ¿sí? Otro punto muy importante dentro del trabajo social es que nosotros monitoreamos el progreso, ¿sí?
Mantenemos un seguimiento de cómo es el progreso del tratamiento, medir los resultados y si es necesario modificar el plan, ¿sí? ¿Sí saben a lo que me refiero? Volver a retroceder en todo lo que tú ya planificaste. ¿Por qué? Porque no te está dando un resultado. Estás realizando una evaluación e identificas que hay una parte que no puede avanzar. Entonces lo reestructuro, identifico, analizo, investigo, propongo, aceptan, vamos. Otra vez. ¿De acuerdo? Y también muy importante, el trabajador social revisa expedientes, es decir, en el área que te encuentres, si no lo hay, lo tienes que crear, un expediente por cada uno de tus usuarios, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Hablábamos de las notas sociales, de los estudios socioeconómicos, de los distintos estudios que nos ayudan para documentarnos, rellenar distintos papeleos, escribir distintos informes, etcétera. Todo esto referente a quién? A nuestro usuario o familia. Están pegando su sueño. Ahora les voy a dejar la tarea. ¿Dónde se puede ejercer trabajo social con menores? ¿Listos? ¿Es para ahorita? No. No, de tarea. A Nada tarea. más me recuerdan porque se las cambio 10,000 veces por una más compleja, ¿verdad? Ay, no, qué bárbara. Pónganme tache. Maestra, se refiere a las instituciones y ese tipo de lugares, ¿verdad? Correcto. Ok. Nada más, ¿dónde o cómo? También. Voy. Miren, les voy a dejar ya cuáles son las instituciones aquí en Guerrero, ¿sí? Está la Procuraduría del Defensa del Menor, Centro de Convivencia Familiar, Centro de Integración Juvenil, el CRIC, ya no me acuerdo, Desarrollo Integral de la Familia, el Centro Ejecutivo de Medidas para Atención a Menores, Capacits, la CEP, la CEG. ¿Cuáles son los niveles de intervención? Caso, grupo, comunidad. ¿Qué vamos a investigar? Dentro de las instituciones, ¿sí? ¿Qué es la intervención del trabajador social en esa institución? Lo que usted puede hacer es agarrar su teléfono, buscar el número de esa institución. Me gustaría, por favor, comunicarme con la trabajadora social. Ya ven que ahorita por la pandemia no podemos hacer tanto visitas. Ah, sí, con mucho gusto. Mire, soy el alumno Francisco Ortiz Bernal del Instituto Educativo Stephen Hawking y estoy llevando una materia de trabajo social con menores. Me interesaría conocer brevemente, si ustedes quieren, cuál es su participación como trabajador social en esa área. ¿Cómo interviene? Conocer, tener un panorama, ¿no? Tal vez no te puede extender la plática o tal vez te dice, tienes que traer un oficio o tienes que comunicarte con tu maestra o no sé qué te vaya a decir. Pero insisto, si quieren trabajar en equipo todo el grupo para tener la información, pueden organizarse, ¿sí? No vayan a ser como otro grupo lejos de aquí. Ay, muy lejos. Maestra, ya tenemos el empastado, pero no se lo podemos entregar porque todavía no nos los entrega la imprenta. ¿Y qué creen? Al otro día yo ya tenía que plasmar calificaciones. Ya me lo habían enviado por PDF, pero me engañaron. Nunca me llegó el engargolado y es más, nada más estoy ansiosa que me vuelva a tocar ese grupo. Sí, caray, les escribí, les dije, oigan, y porque es una agenda.
Y en la agenda de instituciones, de todo el estado de Guerrero. Maestra, se me olvidó entregársela. Qué cosa. Digo, órale, gracias. Me engañó, pero bueno, la perdono. Queda entendido. Pueden organizarse por grupo, por favor. Ahí le encargo al líder, al jefe, jefa de grupo, a ver cómo nos organizamos, quién tiene la facilidad, quién tiene amigos aquí, quién tiene amigos allá. Vamos a ser realistas, a veces sí los tenemos. Y si no, pues buscar, llamar, ser autodidactas hasta cierto punto. Crear una serie de formulario en Google Forms, o no me acuerdo cómo se llama, de hacer preguntas, formular una serie de preguntas en Google y compartirlo en un grupo de trabajadores sociales en Facebook, ¿no? La intención es buscar la intervención del trabajador social en estas instituciones, que si bien son aquí en Chilpancingo, yo lo aterricé en Chilpancingo, pero a nivel nacional pues vienen de una línea, ¿sí? Por ejemplo, está la PGR, está la SEP, Secretaría de Educación Pública, está el DIF a nivel nacional, el Centro de Integración Juvenil también, SECOFAM, ¿de dónde viene SECOFAM? ¿Cómo puedo pedir información? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está su investigación de tarea. Maestra, una pregunta. Adelante. ¿Sería de todas las instituciones que están ahí o de una? No, de todas. Precisamente por eso les digo, y les puse 2, 4, Ya. 8. Precisamente por eso les digo que trabajen en grupo. Se coordinen en grupo. Para investigar en todas. Exacto. Sí, maestra. De acuerdo. Gracias. Quien no quiera participar es válido, quien no conteste es válido. Y al último, quien diga, quien me va a dar cuentas, pues va a ser el jefe o jefa de grupo. ¿Quién es? ¿Quién es el jefe? Paco. Francisco me va a dar cuenta. Maestra, participó fulano, sutano, perengano. Sutano y ya no pudo, no sé, no quiso participar. Ok, sutano me va a entregar su propio trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es un compromiso. Maestra, ¿y se le va a enviar un solo trabajo o cada quien le va a enviar lo que investigó o lo vamos a unir en un solo trabajo y todo lo vamos a enviar? Lo van a unir en un solo trabajo y lo va a subir el jefe de grupo, si puede. Si no, ahí me avisa Francisco si lo va a subir alguien más. Si alguien... Ok, muy bien. Si, por ejemplo, alguien dice, híjole, se me fue la señal, no supe de la tarea, pero después me enteré y la subí yo solito como pude, es válido, o sea, lo va a subir él o ella solo, ¿de acuerdo? Pero el que va a subir Francisco o Daisy, o en su defecto o efecto, quien me diga, maestro, lo va a subir fulano y tal, porque yo no tengo internet, no tengo compu, esto, el otro. Ok, para que ahí lo revise, ¿sí? No solo es hablar de los derechos y de las obligaciones, ¿sí? De los niños, niñas y adolescentes, sino también no hay derechos humanos sin obligaciones. Niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y como porque tienen derechos, pues las instituciones del Estado son sujetos obligados. ¿Sí se acuerdan que las obligaciones del Estado, cuáles eran? A través de distintos órganos, ¿verdad? Dar una atención ¿a quién? A la población, a un grupo de personas, de acuerdo a la especialidad de cada de estas instituciones. ¿Dirigidas por quién? Por el Estado. Entonces, el Estado son sujetos obligados de atender las necesidades y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. Pues bueno, hay una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes aquí en México, se llama CIPINA.
es un sistema, documento que agrupa y señala los derechos humanos que deben tener garantizados los 4 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México. ¿Cómo podemos cumplirla? Pues bueno, todas y todos, desde las responsabilidades que tenemos, padres, madres, ciudadanos, servidores públicos, autoridades y responsables de medios de comunicación. Debemos ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, como prioridad para el presente y futuro de nuestro país. ¿Sí? Todos los derechos reconocidos en tratados internacionales y leyes nacionales son garantizados, como el derecho a la vida, a la identidad, a la educación, a la salud, a vivir sin violencia y sin discriminación. ¿Sí? Esos son parte de tratados internacionales y nacionales. ¿Sí? Por lo tanto, garantizar los derechos de los menores es garantizar un mejor presente y un mejor futuro para nuestros niños. Y en su momento van a ser adultos. ¿Alguna duda? ¿No? Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. La otra semana vamos a abordar distintos problemas. ¿Sí? Por ejemplo, un problema aquí en México es el maltrato infantil. No es lo mismo la violencia infantil que el maltrato infantil, que ahí lo vamos a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, con la investigación que usted va a hacer de sus instituciones, con eso vamos a finalizar. Vamos a organizar, ¿verdad? Los problemas. ¿A dónde ir cuando está este problema? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Me despido de ustedes. Vamos a finalizar. No olvide, por favor, dejar su participación en el foro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra, claro. Ya hay una Más. tarea, ya hay una tarea que ya entregaron en el grupo, digo, en la plataforma. Esta tarea que les estoy dejando es para la siguiente. La siguiente. ¿Sale? Órale, pues me despido.